En Pauta Final, es hora de elegir. Hora de elegir. Quienes participaron en la redacción de la propuesta constitucional conversan y exponen sus puntos de vista sobre el texto que será votado el próximo 17 de diciembre. Hora de elegir. Bien, estamos ya en el último capítulo de Hora de Elegir, este especial de Radio Pauta que duró 4 semanas para poder conversar sobre el contenido primero del texto constitucional y ahora, en esta semana en particular, cuando falta tan poco para el plebiscito de este domingo, para conversar sobre el contexto político, también ver cómo está la campaña y para eso nos acompañan aquí en el estudio el representante de el A Favor, Žarko Lukšić, encargado de la Comisión de Constitución de Amarillos por Chile. Žarko, bienvenido, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación, Sebastián. Y también nos acompaña Gaby, la vocera del Comando del En Contra, la alcaldesa de Peñalolén, militante de la democracia cristiana, Carolina Leitao. Bienvenida. Hola, ¿cómo Gracias está? por estar con Buen día. nosotros, alcaldesa. Gracias. Bueno, mucho que analizar respecto al desarrollo de las campañas, a los efectos políticos que va a tener también el resultado del domingo, pero me gustaría que partiéramos con antecedentes frescos. El día de hoy ha sido particularmente noticioso a propósito del caso Convenios. Ha habido muchos datos, los hemos comentado durante el programa, desde la detención de 2 de los involucrados, de información respecto a traspaso de dinero, filtraciones de los testimonios a la Fiscalía y, por cierto, algunos de los testimonios que complican también al ministro Carlos Montes con la posibilidad de que esto termine en una acusación constitucional incluso contra el ministro. Carolina, ¿cuánto puede influir todo este contexto y los antecedentes de esta semana en la recta final de la campaña? Y lo pregunto en particular porque desde Chile Vamos y el Partido Republicano de alguna manera van vinculando estas cosas en la campaña. Sí, bueno, eso ha sido parte además de la campaña de la Favor todo el tiempo, También, digamos, de también. no hablar mucho del texto y hablar de la contingencia. Yo creo que esa es parte de la estrategia y bueno, yo creo que lo que hay que hacer en el fondo y lo que yo me preguntaría, que tiene que ver con el texto, es cuánto este texto pudiese apoyar, aportar a que estas cosas o este tipo de cosas las pudiéramos evitar, disminuir. Obviamente nunca uno puede llegar a cero, digamos, pero la idea es que un Estado esté preparado justamente para enfrentar la corrupción. Y yo creo que en ese sentido este texto tiene muchas debilidades en esa línea, ¿no? A pesar de que se ha dicho que es un gran texto, digamos, respecto al tema de la corrupción, la verdad es que no. Ha sido criticado esta supraestructura, digamos, institución que estaría incluso sobre la Contraloría. Tiene varias, en vez de fortalecer las instituciones que ya existen, más bien lo que hace es generar una nueva institución que nadie sabe además cómo se hace, qué funcionarios va a tener, cuál va a ser su rol, etcétera. Y lo segundo es que hay algo que es bien importante aquí, porque hoy día, así como la semana pasada estábamos hablando de los alcaldes de Maipú y de ex alcaldes de Maipú y el alcalde de Algarrobo, que ahora están uno preso, sí, y la otra la supuesta o posible formalización, etcétera, que son obviamente de la UDI, o sea que no tienen, o lo que ha pasado con el alcalde de Torrealba, que ahora salió nuevamente una declaración, etcétera. Yo creo que la corrupción no es patrimonio de ningún sector político. Justamente lo que busca y quienes corrompen, que este es además el sector privado y que tampoco en el texto se quiso sancionar, incluir eso como de incluir a los privados en esto de la muerte muerte cívica. Claro, de la muerte cívica, etcétera, sino que solo se habló de lo público, pero no de los privados, que son los que corrompen finalmente los órganos públicos, y que no se incluyó. Bueno, efectivamente no es patrimonio de nadie. La corrupción irrumpe, digamos, por ambición, por muchas otras razones y que no se identifican necesariamente con un sector político. De acuerdo. ¿Žarko? Sí, bueno, en primer lugar decir de que efectivamente el texto constitucional se hace cargo de estos casos de corrupción que ya estamos siendo acostumbrados en este último tiempo con este gobierno. La Agencia Nacional de Corrupción, que tiene competencia en materias de probidad y de integridad pública, Que se propone en el texto. que se propone en el texto, Claro. concretamente en el artículo 9, lo que hace es coordinarse con las distintas entidades que se preocupan precisamente de fiscalizar y controlar, y entre ellos está la Contraloría. Además, la Contraloría se le va a fortalecer un órgano o una parte de la Contraloría, porque la Contraloría, además de ser control de legalidad, de los decretos, a través de la toma de razón, que es conocido, también cumple una tarea de auditoría de las autoridades públicas. Por lo tanto, es lógico de que se coordine también con esta nueva agencia. Pero también hay otras entidades, que son las contralorías que hay a nivel regionales, que se encargan precisamente, por ejemplo, del control
de los gobiernos regionales o de entidades que están en la región que son de servicio público. Y eso lo hace este Tribunal de Cuentas. Entonces, tiene una importancia muy grande. Y ese Tribunal de Cuentas hoy día está como mucho más disminuido. Aquí se lo fortalece. Y le quiero decir algo. A mí me llama la atención lo que está diciendo Carolina. Está bien que ella no sea experta en materia constitucional, pero las constituciones son para controlar la autoridad. Para eso nacieron las constituciones. ¿Ah? No, pero son para controlar el control político, son otras materias. Si usted quiere verlo, vaya al Código Penal, la ley de delitos económicos, o vaya al proceso penal. Cívica. Exactamente, no va a estar en la Constitución. La Constitución no puede establecer ningún tipo de sanción. No dice nada respecto de los privados, no, o sea, ni siquiera... Es que no puede decir eso nada. No es no ser experto en el tema constitucional, es un mínimo de que se establece un parámetro. Sino que simplemente uno tiene que separar lo que es una constitución. La Constitución, Carolina, controla las autoridades públicas, por favor, y me gustaría que los los que están escuchando lo entiendan. De acuerdo. Esto ahora se acordaron público. De lo público. No, si es derecho público. O sea, ahora se uno si quiere discutir en serio la Constitución lo que más hace este texto, si uno quiere discutir en serio, es reducir yo no voy a el espacio de lo público. Yo no voy a entrar en estas cuestiones de quién habla más fuerte, quién habla menos. Sí, lo concreto es que los particulares, pero los particulares no son controlados en la Constitución. Eso Gaby. Está clarísimo. Ya, sí. La idea es que cada uno entregue su punto de vista para que la ciudadanía entienda justamente el contenido del texto, pero también cuánto podría influir lo que está ocurriendo a nivel político. Lo decía Sebastián al inicio, el caso Convenio, que está estallando hoy día justamente en La Moneda, alcaldesa. ¿Esto podría influir finalmente en el voto de la gente el próximo domingo 17, cuando está pidiendo José Antonio Kast la renuncia del ministro Carlos Monte, acusación constitucional, entre otras cosas? ¿Cómo lo ve usted? No, yo veo que hay una campaña que se está aprovechando, decía Zarco aquí, en el último tiempo, perdona Zarco, pero hay que tener harta personalidad, en el fondo, en el último tiempo lo dice de parte del gobierno, yo no soy vocera del gobierno, pero el caso Hermosilla no es precisamente un caso del gobierno y es un caso gravísimo de corrupción, el caso Sokimich, que no es tanto del último tiempo, entonces para que digamos las cosas, yo lo que quiero decir es que aquí que la corrupción corrompe efectivamente a muchas instituciones y esa es la tarea, porque efectivamente los privados van y corrompen la ley de pesca, o sea, y así podríamos nombrar muchas más. Entonces, más que hablar del último tiempo y ser tan con tanta personalidad, yo más bien diría, bueno, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Una constitución, por supuesto, no va a resolver los problemas habituales o lo que va a pasar ahora, digamos, en este caso en particular. Esta no es un texto para los próximos 30 días, un texto para los próximos 30 años. Por lo tanto, pensemos en cómo hacer para fortalecer el rol del Estado en el control. Pero por supuesto que también tiene que tener sanciones, así como después verá y será el Código Penal el que establezca determinadas normas, digamos, específicas de delito, pero claramente la orientación que da un texto constitucional respecto de cómo se conforma, cómo se controla el Estado para que no sea corrompido, digamos, por los privados es fundamental. Ahora, obvio que puede tener una incidencia en la discusión y yo espero que la tenga con altura de miras y no en la coyuntura. Zarco Luksic, la votación el domingo 17, un escenario bien polarizado, ¿esto del caso Convenios podría mover la balanza? O sea, sin lugar a duda, o sea, Carolina está defendiendo al gobierno. No estoy defendiendo yo la verdad que gobierno. yo no sé, pues esa fue la impresión que me dio. No. Por lo tanto, esto se puede transformar, la verdad que yo no lo quería. Yo me dedico al tema constitucional, hago clases sobre esto, la verdad que no me... la verdad que no era la intención. La intención es precisamente un texto que le da tranquilidad, estabilidad. Pero hay a este país. que obviamente se cruzan. Obviamente, ese es el problema, la gente no ha leído todo el texto, sin lugar a duda, y esto puede influir, no me cabe la menor duda. Está claro que el gobierno, más los partidos que son parte del gobierno o que apoyan al gobierno, están en contra. Entonces, y ese es un hecho de la causa, y sí puede influir los hierros que pueda estar cometiendo el gobierno, no me cabe la menor duda. Estamos junto a Carolina Leitao y Zarco Luksic aquí en Pauta Final, en hora de elegir para seguir conversando sobre la campaña. Y ahora me gustaría pasar a un tema que también ha marcado el debate en estos últimos días, sobre todo, Carolina, que tiene que ver con el uso de las fake news, ¿no? Y de las interpretaciones que se han hecho del texto. ¿Cómo ha visto desde el Comando en Contra ese tema en particular?
¿Lo ven con preocupación? ¿Lo ven como un factor que puede ser relevante también en el desarrollo de la última parte de la campaña? No, yo más bien lo que diría es, conversemos sobre cuál es fake news, porque en la práctica aquí se ha instalado un concepto y se ha hablado, incluso se atribuye dolo, porque le dice a la persona que miente, que eso es más grave, creo yo, porque yo le puedo decir a Zarco, ¿sabes qué, Zarco? Estás equivocado, estás interpretando mal, tenemos interpretaciones distintas, tú eres abogado, yo también, todos sabemos que donde hay 2 abogados y 3 opiniones, todos sabemos que leyendo un texto a la primera, o sea, yo estudié un año, yo soy abogado también y estudié un año de Derecho Constitucional, por lo tanto no es fácil y hay interpretaciones, hay fallos de los tribunales respecto de temas, por lo tanto es lógico que no pueda tener diferencia. Otra cosa muy distinta es decir que están mintiendo. Y en ese sentido yo creo que aquí los únicos que han tratado de distraer la discusión respecto del texto mismo y lo que dice, o tratar de atribuirle cosas que este texto no tiene, y decir esta es la Constitución de la seguridad o del no sé qué, que al final si tú lo lees te das cuenta que no, o de las mujeres, por ejemplo. La verdad es que nosotros lo único que hemos hecho es decirle a la gente, mira, esto no es real. O sea, lo que le están diciendo, lo que le están prometiendo, el atributo que supuestamente esto no lo tiene. Y incluso pone en riesgo situaciones complejas como los avances en los derechos de la mujer, como hemos discutido tanto, el tema de ley Papito Corazón y otras cosas que son absolutamente discutibles y está demostrado además por múltiples opiniones de juristas y todo, o sea, en el tema de la seguridad, para qué decir el tema del narcotráfico y otros, tratando de favorecer a los poderosos, finalmente se terminó favoreciendo a los narcotraficantes. Zarco. No, mire, la verdad es que este es un texto que desde ese punto de vista se hace cargo de muchos de los problemas que existen en la actualidad. O sea, ya lo hemos visto en el tema de la corrupción y también hay un avance notable en los derechos sociales y concretamente el derecho a la vivienda. ¿Por qué lo estoy poniendo? Porque es un derecho social, hay un Estado social, cuestión de que a mí también me llama mucho la atención de que defiendan la Constitución del 80, cuando la Constitución del 80, su definición es que consagra de manera exagerada un Estado subsidiario, donde el rol del Estado es muy minimizado. Acá no, acá se consagra el Estado social de derecho, donde cumple unas importantes tareas en llevar a cabo y fomentar y remover obstáculos. Esas son las palabras que usa, remover obstáculos, que no viene de acá, eso viene de Alemania, de Italia, de la jurisprudencia italiana, porque nadie puede garantizar de que usted va a tener una estupenda salud, pero sí el Estado tiene un rol de remover los obstáculos, derechos progresivos, no se puede retroceder, sino que avanzar. Bueno, todo eso está en este texto, cuestión que no está en la Constitución del 80. Entonces, yo lo que quiero decir desde el punto de vista de los fake news, la exención de contribuciones, eso no es verdad. La exención de contribuciones dice claramente que será una ley que de acuerdo al avalúo fiscal de la propiedad, y además los ingresos que tiene cada persona, se va a determinar si es que hay o no exención de contribuciones. Yo se lo doy seguro, que ni Las Condes, ni Lo Barnechea, ni Vitacura, yo me atrevo a decir, incluso la Florida, Ñuñoa de todas maneras, Providencia, eso van a seguir pagando contribuciones. Alcaldesa. Quizás, ¿quién no va a pagar? Una persona que está pensionada, que vive en un departamento que lo consiguió con mucho esfuerzo, ¿ya? Y de repente le sube las contribuciones y no tiene cómo pagarlas. Pero si esa persona logra acreditar que no tiene los ingresos suficientes, esa persona va a estar exenta de contribuciones. Pero no el que tiene un ingreso suficiente. Avancemos con ni otro tampoco. tema. De acuerdo. Sí. Entonces, en eso hay en eso sí que hay una media verdad, que uno podría decir también de que es medianamente falso. Pero así también hay otra, en materia de Papito Corazón. Uno distingue. En el derecho de propiedad hay expropiación, pero otra cuestión es exigirle el pago, oiga. Si usted tiene que pagar, ¿qué es lo que hace el acreedor? ¿Ya? Le hace un juicio de embargo y se va a llevar sus bienes, pero eso no es una expropiación. A propósito de la propiedad de los fondos. Obvio, Sí. la propiedad de los fondos. O sea, Sí. no tiene nada que ver que yo tenga la propiedad sobre mi fondo De acuerdo. a que no pueda exigirme el pago. Sí. A través, incluso la ley dice que puede ir hasta la cárcel el Papito Corazón que no paga. Estamos aquí con Entonces, Zarco Luksic y... aquí en eso no es interpretación. De Eso acuerdo. es no conocer el derecho. Estamos aquí con Zarco una Luksic y cuestión Carolina sola de Leitao aquí en el expropiación, estudio de Pauta Final. Gaby. Sí, aprovecho de
La respuesta, obviamente, la alcaldesa, lo que está diciendo Sarko Luxich. Y lo otro, un tema que ha sido bien polémico, el de los derechos de las mujeres, donde ahí ha aparecido la expresidenta Michelle Bachelet. Quería saber su opinión respecto a ese punto. Sí, solo puntualizar respecto de lo que ha dicho Sarko, dos cosas. Primero, dice, le llama la atención defender la Constitución del 80. A mí me llama mucho más la atención que personas que defendieron la democracia hoy día están apoyando la Constitución el texto redactado por el Partido Republicano, con el cual, por supuesto, que no pero tenemos ninguna... Es una caricatura. No es así. Entonces, y por eso tiene que ver... Déjame, tú hablaste, un comité de expertos y el 80% fue descartado de lo que los expertos propusieron. Está comprobado. Entonces yo lo que quiero, un 80%, no, 70, fue descartado. Entonces eso es lo primero, a mí me llama mucho más la atención eso de personas que yo conozco y que sé que tenían al menos y que siempre compartimos, digamos, el compromiso con la democracia, los derechos sociales. Y a propósito de los derechos sociales, a propósito de a la alcaldesa Sarko de los derechos sociales, para responder. Yo creo que no basta, después lo conversamos si quieres. No basta en el Estado subsidiario o el Estado social de derecho, no basta con declarar el Estado social de derecho, tiene que estar el texto de alguna manera comprender eso, y aquí hay hasta una reforma tributaria encubierta entre medio. Y a propósito, lo voy a decir al tiro respecto de las contribuciones, porque efectivamente aquí no se dice cómo se va a reemplazar, dice que hay que reemplazar el ingreso, y eso significa hacer una reforma tributaria que tampoco dice quién la va a pagar, que tampoco dice en ninguna parte cuándo y cómo se va a resolver, y resulta que cuando dice que hay una ley que hay que dictar, igual establece en el artículo transitorio que esto empieza a regir sí o sí, se pongan de acuerdo o no en una nueva reforma tributaria para reemplazar esos ingresos el 1 de enero del año 2026. Por lo tanto, los ingresos municipales están en riesgo absoluto, porque se empieza a aplicar del 20% el 1 de enero del 2026. Eso ya significa sacar, si es que no se ponen de acuerdo. No se han puesto de acuerdo en una reforma tributaria ahora, ni menos en un pacto tributario. Recién ahora están empezando a discutir cómo se van a reemplazar esos ingresos. Y por último, a propósito del tema de la ley Papito Corazón y de los derechos de las mujeres, se ha dicho mucho de que aquí este texto nombra 14 veces a las mujeres y antes lo nombraba uno. Yo déjame decir que las 14 veces que lo nombra es para limitar los derechos de las mujeres, que tiene que ver lo que se ha discutido suficientemente respecto de las distintas interpretaciones del tema de la ley del aborto en 3 causales, el tema, por supuesto, el tema de la paridad, que es un techo, no es un piso, sino que le pone techo, o sea, lo imita los logros que hemos tenido hasta ahora. Respecto de, por supuesto, en el caso de la ley Papito Corazón, hay una interpretación que es absolutamente factible, porque habla, la excepción, digamos, está puesta respecto de las normas de, ¿cómo se llama?, no de pensiones, sino que esta es una norma, está establecida en una norma de derecho de familia. Por lo tanto, a mí también me molesta cuando dice, oye, como que los abogados, como yo fuera la única abogado que dice esto, o sea, está lleno de abogados hablando hoy día sobre el texto y opinando, o sea, abogados de la Adolfo Ibáñez que hablaban del tema del narcotráfico. No creo que eso sea una universidad comunista, digamos, para que nos entendamos. Sí, Sarko Luxich, vamos al escenario 18 de diciembre. Sí, no, pero pongámonos ahí porque estamos a 4 días ya. Pero primero, escúcheme. Es que yo vengo del grupo de los 24, oiga, cuando hicimos yo era estudiante de la Escuela de Derecho, pero entonces mis credenciales, fui dirigente universitario, mis credenciales no están nunca en duda. Pero espéreme, y quiero decirle algo. La pregunta para poder redondear este tema y yo la he dejamos el espacio también. Gaby. Muy bien. Le responde a la alcaldesa y luego vamos al escenario 18 de diciembre. Ya. Sarko. Sí. No, decirle simplemente de manera muy rápida. Este fue un proceso que lo pidieron los partidos políticos, desde el Partido Comunista hasta la UDI. A mí me tocó participar ahí de chiripa, por parte Amarillo. Y nos pusimos de acuerdo. Y nos pusimos de acuerdo en 12 bases. 12 bases que iban a ser los bordes, los límites. Y esos 12 bases están acá. Y ahí habla el Estado Social de Derecho, pero con responsabilidad fiscal, ¿ya? Como son los Estados sociales de derecho, en todas partes. En ninguna parte la Constitución alemana no dice, oye, usted va a tener la salud para usted, o la educación fantástica. No, son leyes, y hay una tradición en Francia de una educación pública potente que viene de la Revolución Francesa, pero es otra cosa. Pero volviendo, son 12 bases, participan todos de la UDI, los expertos. Es la representación del Congreso Nacional. Nuevamente, desde la izquierda comunista hasta la UDI.
Los republicanos ahí no participan. Ujú. Los republicanos participan en el Consejo Constitucional. Claro. Ahora, yo creo en la democracia y por lo tanto la gente, los que nos están escuchando, votaron para que fueran representantes de republicanos mayoritariamente. Ahora, no fueron una mayoría absoluta, sino que con la derecha. Y se logró realmente un buen texto. Ujú. Es un texto que es fruto de las 12 bases, fruto de la comisión de expertos y donde estaba la izquierda, y se lograron esas definiciones, que son las Exacto. más importantes. Ahora, pasemos al otro tema Ya. que preguntaba Gaby, de lo que va a ocurrir el 18 de diciembre, ¿no? Al día siguiente. Yo espero, ¿Qué es lo a que ver, viene? yo espero que, o sea, yo estoy porque yo creo que va a ganar el a favor. Ujú. Yo espero que haya un reencuentro entre los partidos, entre los movimientos y nos dediquemos de manera ordenada a implementar este texto. Ujú. Este texto tiene muchas leyes. Sí. Desde ya Más de 30 proyectos que hay que presentar luego, ¿no? Exactamente. Para implementarla. Entonces es un trabajo importante para la clase política. Ujú. Pero antes tiene que sacar la ley de pensiones, tiene que resolver el tema de la salud, etcétera. Sí. Entonces, y ese es el gobierno. Entonces, cuando a mí me preguntan, oigan, ¿el plebiscito va a influir? Sí, yo creo que puede haber un castigo al gobierno. Ujú. No me cabe la menor duda. Como lo fue la vez anterior, Bien. también. Entonces, ¿qué va a pasar? Yo lo que aspiro es eso, a que nuevamente nos reencontremos, Ujú. cualquiera sea el resultado, yo espero que sea a favor, y a trabajar. Bien. Y si es que uno pierde, bueno, si esto es como el fútbol, el deporte, No queda otra. seguirá trabajando. Carolina, Mira, ¿qué va a pasar el 18 de diciembre? yo creo lo primero es que, bueno, obviamente yo espero que gane el en contra, y yo creo que igual es complejo porque yo creo que esto ha sido muy irresponsable de parte de la favor de transformar esto en un plebiscito del gobierno, porque le están poniendo a la ciudadanía una pregunta distinta de la que nos están preguntando, que es hablar sobre el texto que nos va a regir por los próximos 30 años. Aquí se hizo una franja para los 30 días o sea, una campaña para los 30 días de franja más que para los próximos 30 o 40 años que nos va a regir en el país. Y creo que eso ha sido una muy irresponsable campaña. Segundo, yo creo que es muy importante a propósito de lo que hablabas del reencuentro, porque la verdad es que este texto lo que menos tiene es de reencontrarse, o sea, finalmente es la imposición de un sector político, los bordes, ¿para qué decir? Los bordes son el piso, no son el techo, no basta con declarar el Estado Social y Democrático de Derecho, hay que consagrarlo en el texto constitucional que se permita que eso se ejecute. Por lo tanto, yo veo un escenario que puede ser complejo desde el punto de vista que además este proceso no se va a cerrar el día, o sea, nadie cierra las cosas por decreto, sino que para esto hay una serie de normas que implementar, hay instituciones que crear, por supuesto que las urgencias parlamentarias respecto de las otras cosas van a quedar postergadas, porque hay urgencias, aquí dice en mínimo 6 meses tiene que presentar el gobierno, o sea, le cambia la agenda, pero yo no considero que sea complejo, porque cualquier texto constitucional traería leyes que sacar, entonces no quiero tampoco simplificarlo así. ¿Sabes cuál es lo complejo? Es que aquí hay tanta discusión, la que tenemos con Sarko respecto de las interpretaciones, bueno, eso va a seguir en el Parlamento, o sea, cuando haya que ir a aprobar una ley, claro, o sea, cuando decir, oye, ¿cómo implementamos el tema de las contribuciones? Yo te quiero ver. ¿Cuánto van a estar discutiendo respecto de esta reforma tributaria? Porque eso es una reforma tributaria, una reforma respecto a los ingresos, cómo se reemplazan. Entonces, yo eso lo veo muy complejo. Quedó tan mal hecho este texto, tan mal escrito, que finalmente va a traer una discusión enorme que va a desplazar el debate político y no nos va a permitir centrarnos probablemente en los temas urgentes que la ciudadanía hoy día nos está pidiendo. Carolina Leitao, alcaldesa de Peñalolén, vocera del comando del En Contra, y Sarko Luksich, encargado de la Comisión de Constitución de Amarillos por Chile, por la opción a favor, han estado con nosotros aquí en Hora de Elegir. Muchas gracias a los dos por haber venido. Gracias por su tiempo. Gracias. Muchas gracias. Esto fue Hora de Elegir. Hora de Elegir en Pauta Final. Una conversación con los encargados de redactar la propuesta constitucional que será votada en el plebiscito del próximo 17 de diciembre.